hermanos, y creo que toda la religión ha centrado su visión únicamente o solamente en la muerte, en la crucifixión, en especial del Señor Jesús. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo nos salva no por su muerte en la cruz, sino por su resurrección. Entonces, esto es muy importante darnos cuenta. Nuestra fe no está en un Cristo clavado en un madero. Nuestra fe está en un Cristo que ha roto la tumba, que ha resucitado, como dice la Escritura, el tercer día de los muertos. Entonces, pero es importante que nosotros veamos esta parte del sufrimiento del Señor Jesús, porque no solamente Cristo sufrió una muerte física. Ahí en Isaías 53, Isaías capítulo 53, en hebreo muerte está en plural, en el verso 9, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en sus muertes. O sea, en hebreo está en plural, no está en singular. Y la muerte no solamente fue la muerte física en el madero, sino también la muerte fue en el infierno. Si tenemos tiempo en uno de estos servicios podemos ver varios salmos, en especial David está mostrando proféticamente los sufrimientos del Señor Jesucristo en el infierno. Por ejemplo, uno muy sobresaliente ahí en el Salmo 16. Dice el verso, Salmo 16, el verso 19: porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y este mismo lo menciona Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, citando Pedro este salmo. Hechos 2, verso 27, dice que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. También en este mismo capítulo, verso 23, dice: a este he entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Aquí está hablando de la muerte por la cruz. Y después dice, verso 24: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Y aquí nos está hablando de la muerte del alma de Cristo en el infierno. Dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Entonces nosotros vemos una muerte física en el madero, en la cruz. Quiero decirles, la cruz no es un símbolo cristiano. La cruz es un símbolo pagano. La cruz, como nuestro antecedente romano conocimos, o tradicional de alguna denominación. Ayer estábamos viendo un ministerio y él hace la crucecita cuando unge con aceite, y suena muy espiritual, pero es muy idólatra eso, porque la cruz no es un símbolo. O sea, en el cristianismo no hay símbolos, no hay ningún símbolo. El Espíritu Santo no es una palomita. O sea, cuando Juan el Bautista vio la visión de aquella paloma, dice que era como paloma, no era una paloma, era como paloma. Entonces,
es un simbolismo espiritual. Entonces, en la Biblia no existen símbolos. Eso es idolatría. Fue lo primero que en los 10 mandamientos Dios está prohibiendo hacer para no corromperse, porque la idolatría corrompe. Deuteronomio, ahí en Deuteronomio capítulo 4, verso 12: y habló Jehová con vosotros del medio del fuego. Estoy en Deuteronomio 4, verso 12. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Dice, ninguna figura visteis. Verso 15: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, algunos dicen, el pescadito, hasta el Papa lo trae. El pescadito es un símbolo cristiano. No. El pescadito es un símbolo de la diosa Venus, según los griegos, los romanos o babilonios, que es la diosa de la fertilidad, y es representado con un pez. Los cristianos romanos usaron ese nombre, pez en griego, como un acróstico. Era un acróstico. La palabra pez en griego es ixus. Entonces, ellos usaron como un acróstico esas palabras: ixus, Jesús, Señor, Salvador. Era Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Era lo que significaba esa palabra griega ixus, y por las persecuciones empezaron a usar ese símbolo del pez. Pero eso no es un símbolo cristiano, es un símbolo pagano. Es un símbolo que los mártires romanos usaron, pero eso no implicaba una situación cristiana. La cruz, en el Nuevo Testamento, la palabra cruz, así donde leemos la cruz, es la palabra griega, no se refiere a dos palos cruzados. La palabra griega para cruz en el Nuevo Testamento es estaurus, y estaurus significa un solo palo, un asta, como una asta bandera. Y usa otra palabra que Pedro la usa mucho, que es madero. Pedro no usa la palabra cruz, usa la palabra madero. Ahí en 1 de Pedro, donde está hablando de que somos sanados, 1 de Pedro 4:24, dice: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esta es la otra palabra griega que la Escritura usa para cruz, y que no se refiere a dos palos cruzados, ni la otra que es estaurus, que se refiere a un solo palo. Entonces algunos dirán, bueno, entonces Cristo fue clavado. No, bueno, la Biblia lo dice que es así, que lo crucificaron. Pero yo creo que Dios estaba guardando de la idolatría que iba a venir a través de la famosa cruz. Entonces, ¿de dónde nació la cruz? ¿De dónde viene esta famosa cruz? La cruz viene de la adoración al dios Tamuz. O sea, el dios Tamuz, la letra T,
de la letra griega Tau, la letra griega Tau. De ahí, o sea, viene la famosa cruz. Todo eso viene de Babilonia, como ya lo hemos visto en el estudio ese, y quiero hacer otro estudio sobre la cruz, algo de lo que estoy diciendo ahorita, para que sea más claro. Tanto los babilonios como los egipcios, sabemos que Babilonia es la cultura idolátrica madre. De Babilonia viene toda la idolatría, y es una idolatría tripartita, ¿no? Siempre, como hemos visto, presentando a la Virgen, al Padre y al Hijo. O sea, es la adoración realmente al dios Sol, a Nimrod y a Semíramis y a su hijo Tamuz. Entonces, Tamuz era adorado con llanto, con lloro. Era la manera como se adoraba. Eso lo puedes ver ahí en Jeremías, como los israelitas, cuando se volvieron idólatras, empezaron a adorar a Tamuz, y se adoraba con llanto, y también hacían unas tortas y unas tortillas, y eso lo podemos ver en la basílica. Esas gorditas, yo me acuerdo cuando iba, olían muy bien, pero es de la idolatría. Todo eso viene de la idolatría, ¿no? Y el pueblo de Israel, lo que adoró en el desierto, cuando llegó Moisés y le dice a Aarón que por qué habían hecho ese becerro, dice: no sé, lo echamos en el budín y salió un becerro. No sabían por qué, pero ese becerro no era otra cosa que el dios Tamuz. Realmente el pueblo de Israel en el desierto hizo un becerro de oro que estaba hablando del dios Tamuz, porque el dios Tamuz era representado por un becerro, ¿sí? Por un becerro, era el dios Tamuz, el hijo de Nimrod y de Semíramis. Entonces, de ahí viene la cruz. Pero aquí en la basílica, hace años nosotros, el apóstol que teníamos de la manada, siempre, cada año que él venía, íbamos a tomar autoridad a la basílica y nos metíamos, y en uno de los, así como atrios o algo ahí que tiene, había una pintura, no sé, era una pintura vieja, no sé si ya se destruyó, pero esa pintura vieja, estaban unos sacerdotes, unos monjes, y tienen aquí la cruz, pero la cruz ansata. Esta cruz ansata era la T, ¿sí? La T de Tau, la T griega de Tamuz, y tiene un aro, tiene una argolla, y de ahí la tomaban, de ahí la traían. Y están esos sacerdotes, esos monjes, con la cruz ansata en esa pintura, ahí en la Basílica de Guadalupe. Y si vamos hacia atrás a los egipcios, los sacerdotes egipcios, ellos también tenían la cruz ansata. Esa cruz, la T, con una argolla, ¿sí? Una argolla ahí donde tomaban esos palos de la cruz de Tamuz. O sea, es idolatría. O sea, no tiene nada que ver. O sea, ¿por qué entró todo este tipo de culto babilónico a la iglesia cristiana naciente en Roma cuando cesó la persecución? Porque Constantino trajo toda la religión babilónica, la trajo a la naciente iglesia cristiana, cuando la hizo la iglesia universal o la iglesia del Estado. Y así trajo, como hemos dicho, el 25 de diciembre, realmente es el nacimiento de Nimrod, del dios Sol, que todas las culturas idólatras festejan el 25 de diciembre, y Constantino metió el nacimiento del Señor Jesús, según él,
ese día, esa fecha, que realmente todo eso está dentro de la idolatría. La Biblia dice: pueblo mío, salid de Babilonia, huid de la idolatría. O sea, el cristianismo no tiene ningún símbolo, y la cruz es un símbolo pagano del dios Tamuz, representado por un becerro y también por esa cruz. Entonces, ¿de qué nos habla la cruz de Cristo? Bueno, hay dos relaciones. Una, realmente debemos saber que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio sustituto, vicario que se llama. Él vino a tomar nuestro lugar. Tú y yo deberíamos de haber estado en esa cruz. Tú y yo deberíamos de haber sido escupidos. Deberíamos de ser, hubiésemos sido clavados nosotros, atravesados por esa lanza, azotados, puesto las espinas. Realmente Cristo tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Dios no se vino a compadecer. Dios no vino y dijo: este es el año de misericordia. No, Dios vino a tomar nuestro lugar. Y como pecadores, como impíos, como gente sin Dios y sin esperanza, Él tomó nuestro lugar y llevó, como dice en Romanos, destruyó ahí en la cruz. Está siendo destruido el viejo hombre, la vieja naturaleza pecaminosa. Cristo dijo: como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y qué pasó? Aquellas serpientes que estaban atacando al pueblo de Israel por su rebelión. Dios le dijo a Moisés: hazte una asta y ponle una serpiente de bronce, y todo aquel que mirare a la serpiente, todo aquel que mirare a esa serpiente vivirá. Y eso es algo profético del Señor Jesús. Cristo se hizo maldición. La Biblia dice que Cristo fue clavado en el madero, ahí en Romanos Gálatas dice, Gálatas 3, verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero, o sea, en una cruz. Y cuando Cristo, o sea, la religión idólatra habla de bendición de la cruz, pero la cruz no tiene ninguna bendición, es maldición. Es lo que dice ahí, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Y Cristo se hizo pecado. Cristo tomó nuestros pecados, tomó nuestras maldades, todos nuestros adulterios, fornicaciones, borracheras, toda nuestra codicia, todo lo que es el viejo hombre. Cristo tomó esa forma. Y cuando Moisés, cuando al pueblo de Israel le mordía la serpiente, dice la Biblia que volteaban, ¿sí? Volteaban hacia el asta donde estaba esa serpiente de bronce y vivían. Y esa serpiente de bronce nos habla de Jesucristo, que se hizo maldición. Porque está escrito, dice: maldito el que es colgado en un madero. Cristo se hizo pecado. Cristo se hizo una serpiente. Tomó nuestra forma de serpiente, de pecado. Él nos sustituyó en esa cruz, en ese madero, en ese lugar donde el Hijo de Dios fue clavado, en lugar de ti y de mí. Y no solamente eso, como decía de Isaías 53, no solamente murió físicamente en su cuerpo, sino que él va al infierno y él empieza a padecer un padecimiento. La ira de Dios y la ira del diablo está viniendo sobre el Señor Jesús para sustituirnos, para que tú y yo nunca pisemos en el infierno.
Entonces, esas muertes son la manera como desarraigar el pecado del hombre. La Biblia, cuando el Señor está instituyendo ahí en los evangelios, está instituyendo la mesa del Señor en el día de la Pascua judía. Él está diciendo: este es el pan partido de mi cuerpo por vuestros pecados. Y ese pan habla del alma de Cristo. Y hermanos, Cristo, para desarraigar nuestro pecado, Él padeció en el alma, padeció en el infierno. Y el padecimiento del infierno fue más tremendo. Todo Hollywood presenta el sufrimiento del Señor Jesús en el madero. Pero yo les puedo decir, es sin comparación el sufrimiento del alma del Señor Jesús en el infierno por nosotros. Y Cristo padeció en el infierno para, con su padecimiento, romper nuestra iniquidad, romper nuestra vida de pecado. Solamente el sufrimiento de Cristo en el infierno pudo traer un rompimiento de la vida de pecado del viejo hombre viciado con todos los deseos perdidos del hombre. Hay 7, y con esto quiero cerrar y entremos a participar de la mesa del Señor. El hombre tiene 7 grandes necesidades. Todo hombre, cristiano o no cristiano, claro, en especial el no cristiano, pero todo cristiano o todo hombre, toda mujer tiene por lo menos 7 necesidades básicas por causa del pecado, por causa de la caída que tuvo el hombre. La primera es por causa de la condenación. Cuando uno peca, uno inmediatamente se siente condenado. O sea, las iglesias religiosas, legalistas, usan mucho este acicate de la condenación para poder, porque ellos piensan que es la manera de controlar a la gente para que no peque. Pero la condenación te va a llevar a mayor esclavitud. Satanás es el que condena. La Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Y tú, cuando fallas o cuando tú piensas que has fallado, el diablo va a venir a condenarte. El diablo va a venir a culparte de las cosas de tu vida, de las cosas diarias de tu vida. Va a venir Satanás y te va a condenar. Y es una gran necesidad en el hombre de ser libre de culpa. La segunda, por la incapacidad del hombre, de la mujer, o sea, hablo en general cuando digo hombre, por la incapacidad del hombre a caminar con un Dios santo. O sea, su vida equivocada, su camino equivocado. El hombre tiene un camino equivocado, siempre te equivocarás. Por muy perfecto que te sientas, por muy sabio que te sientas, te puedo decir, te equivocarás. Porque el hombre no tiene capacidad para caminar con un Dios santo. Hay una incapacidad. Yo diría, está cojo, está baldado. Es un minusválido espiritual del hombre para caminar con Dios. No podemos caminar con Dios. El tercero, por causa del temor. El hombre está lleno de temor. Está lleno de temores, como decíamos hace 8 días. Uno de los espíritus más fuertes que hace mayores estragos en la gente es el temor, el espíritu de temor. Y en tu vida tú decides cosas por temor o por confianza. Cuando tú decides por temor, va a venir el fracaso. Cuando tú decides por confianza en Dios, por fe, tú vas a tener éxito. Y por causa del temor vino la enfermedad. El temor es la puerta a la enfermedad. La enfermedad entra, normalmente los espíritus de enfermedad entran por causa del temor. Por eso una de las consejos pastorales, no oigas lo que el médico te dice, no te estés checando a ver cómo andas de esto, cómo andas
de aquello? ¿Cómo anda tu corazón? Hermano, si tú estás viviendo en los beneficios de la obra de Cristo en el Calvario, tú estás saludable. No necesitas checar, no necesitas ver, porque esa es una puerta por la cual el diablo te va a meter temor. ¿Y sabes qué? A veces los instrumentos más sofisticados están mal. Están mal. A mí no me asusta que la vaca de la ciencia me diga: usted tiene esto, usted tiene el otro. Eso es mentira. Amén, amén. La Biblia dice que por la llaga de Juan yo he sido sanado, curado. Después está: el hombre tiene una vida derrotada. Si tú te sientes derrotado, no te preocupes, todos se sienten derrotados. Todos en un momento de su vida, antes o después de ser cristiano, tienen vidas frustradas, tienen vidas derrotadas, tienen vidas acabadas. Ve el deporte, ve el mundo del deporte, ve a los jóvenes teniendo los pósters de sus mejores jugadores, de sus mejores deportistas, porque hay un anhelo de tener victoria. Y la gente está derrotada por el pecado. La gente está vacía en toda área que se mueva, está derrotada. Siempre se sentirá derrotada. No hay éxito, no hay victoria en el corazón del hombre. Por eso los deportistas, por darse unos trancazos, unos guantones, ganan millones de dólares. Y la gente paga y aplauden al campeón, aunque es propuesto, pero todos siguen al campeón. Yo recuerdo que cuando Pelé vino aquí en el Mundial, un hombre traía, lo presentaba en la televisión, traía el zapato de Pelé. Híjole, cochino, pero bueno. Y le dice: ¿y cómo sabe que es el de Pelé? Y el hombre así casi desorbitado: es que aquí en el zapato dice Pelé. Entonces, vean ustedes, la gente sueña, vive, exalta a sus campeones. ¿Por qué? Porque tiene un gran anhelo de tener éxito, de que no les salgan las cosas mal. Pero yo te puedo decir, sin Dios, todo te saldrá mal. No importa lo que tú hagas, tarde o temprano, aunque quieras ser narco, al final te saldrá todo chueco, se te acabará, no tendrás éxito. Eso es una sentencia sobre el hombre. Después, el hombre tiene una vida de inquietud. No puede tener nunca tranquilidad, nunca puede estar tranquilo, nunca podrá decir: bueno, cuando llegue al primer millón me siento bien, me sentiré bien. Llega al primero y empezará a correr hacia el segundo o hacia el tercero. Pregúntenles bien, ya no sé cuántos millones tiene. O sea, nunca la inquietud. La Biblia dice: no hay paz para los impíos. Y mientras tú estés en una vida fuera con Dios, tú no tendrás paz. Habrá inquietud. Hay una sombra de muerte sobre el hombre. Tú saliendo de aquí puedes morir, quien seas. Seas grande o seas pequeño, seas rico, seas pobre, seas guapo, seas feo, seas alto, seas gordo. No importa quién seas, puedes morir en el siguiente instante. Hay una sombra de muerte sobre de nuestra vida, sobre de la gente. En especial yo diría sobre la gente sin Dios, pero hablo general. Y finalmente, el hombre tiene una gran necesidad de compañía, que no la puede suplir una mujer, o dos mujeres, o dos hombres, o hijos, o dinero. Nada puede saciar nuestra alma de la vaciedad que hay en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria, de la presencia, de la comunión, de la vida con Dios.
lejos de Dios, estamos perdidos. Podemos perder todo, excepto a Jesús. De nada serviría el vivir eternamente, ir al cielo. ¿Y dónde? Como un canto que en inglés que dice que él muere, va al cielo, y que ahí estaba Timoteo, y dice también vi a Pablo, y vi a Abraham, y vio a muchos héroes bíblicos. Pero él dijo, ¿y Jesús dónde está? ¿Dónde está Jesús, el Hijo de Dios? Sí, yo sé que cuando tú mueras, y los que murieron antes que tú, los vas a ver. Ahí va a estar tu abuelita, o tu tío, o tu marido, no sé. Pero yo te puedo decir, eso es nada. Y perdón, me vale verlos a ustedes o no en el cielo. ¿A quién quiero ver? Quizás es muy egoísta. Quiero ver al Señor, a mi Salvador, que murió por mí y resucitó. Y cuando yo era un pecador perdido, quizás tú nunca has vivido siempre una religión, pero tú no sabes lo que es sentirse perdido, condenado. Y cuando una miserable religión vacía, hueca, muerta, de hombres, no puede llenar tu alma, es cuando tú encuentras al Hijo de Dios y tú sabes que murió y resucitó y te ha salvado y te ama. Ese es el cielo. Y decía el canto ese, y dice, cuando vi a Jesús me postré ante él y le adoré a Jesús, mi Salvador. Yo sé, ustedes quizás no entiendan en este momento lo que es la salvación, la trascendencia que tiene la salvación. Quizás tú estás metido en tu negocio, metido en tus cosas, metido en tu vida propia, en tu vida egoísta, en tu vida sin Dios, y en este momento no alcanzas a ver lo que es la vida eterna. Pero en aquel tiempo algunos dirán, oh, si por lo menos hubiera sido un discípulo en la tierra, sí, yo estoy contento aquí en el cielo, pero ni siquiera soy un discípulo. Hay una vida más allá de esta vida terrenal. Esto es simplemente una vida embrionaria. Estamos en el embrión, somos los embriones de la vida eterna con el Hijo de Dios, Jesús. Y entonces, por causa del pecado, Dios tiene el primer beneficio, perdón eterno. Perdón eterno. Ningún hombre puede traer el perdón. Ninguna indulgencia papal te puede dar eternidad, te podrá dar. Yo recuerdo cuando empezaba yo a leer la Biblia católica y leía unas oraciones ahí. Yo tenía 100 años de indulgencia papal. O por ejemplo, mi padre, cuando todavía no era cristiano y estuvo en Roma, trajo aquella carta con la firma del Papa de ese tiempo, con una indulgencia en actus mortis, que si se moría, pero como tenía ahí la firma del Papas Fritas, entonces se iba más fuerte al infierno. Era lo que no sabía. El hombre nos salva, la religión nunca nos salvará. A mí me da gusto que el Papa esté ahí haciendo su misa negra aquí en Ecatepec, porque eso muestra que tienen miedo. El clero católico tiene miedo porque Ecatepec se ha multiplicado. Hace 20 años que llegamos aquí, había muy pocas iglesias, ahora se han multiplicado. Y por eso no ir a Chiapas, porque ahí las sotanas se las están moviendo, porque hay muchos cristianos. Hermanos, México, aunque nos traigan todos
las papas que quieran. Eso es papa, es papita eso. Ya Dios nos ha entregado este país para el Hijo de Dios. Por nuestra incapacidad para caminar con Dios, Él tiene el beneficio de santidad. Por el temor que abre la puerta a la enfermedad, Él tiene la sanidad divina. Por tu vida derrotada, arruinada, incapaz. Yo sé que muchas veces uno se siente muy capaz, pero el pecado se encarga de mostrar tu incapacidad. Él tiene salud divina. Él tiene victoria sobre tu vida derrotada. Sobre tu vida de inquietud, Él tiene paz y reposo. Y por la sombra de muerte sobre de ti, Él tiene vida de resurrección. Quizás no lo entendemos, la ciencia no lo entiende, los médicos no lo entienden, pero los cristianos somos como las águilas, dice la Biblia, el cual la águila se rejuvenece. Eso dice la Biblia. Quizás la zoología no lo acepte, o la biología, pero la Biblia dice que el águila se rejuvenece. Dice: el que sacia de bien tu boca. Y cuando nosotros saciamos de bien nuestra boca, cuando sacamos la maldición, cuando sacamos la queja, la incredulidad, el odio, todo lo que sale de la boca, y solamente estás saciada, llena de bien, tendrás rejuvenecimiento. Cada palabra destructiva en tu vida, de incredulidad, de la carne, te envejece, te acerca a la muerte. Cada palabra de vida, cada palabra de alabanza te trae resurrección, te aleja de la muerte, alarga tu vida. Y después dice, la última: por la cautividad del pecado, lejos de Dios, tenemos la gloria de su presencia. Y yo creo que esta iglesia, yo tengo muchos años en la iglesia, he estado en diferentes iglesias, en diferentes lugares, pero yo creo aquí Dios nos ha dado una gloria especial de su presencia, de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia del Dios vivo. Por solo que estés, por desamparado, por triste, por afligido, por dolido, yo te puedo decir, nada puede escaparse de la presencia de Dios, que Él no te levante por su presencia. La Biblia dice que es uno de los 7 beneficios del nombre del Señor Jesús, y llamar a su nombre Emmanuel, que si lo declarares significa Dios con nosotros, y Él está con nosotros. Dios está con nosotros. Pueden venir todos los cardenales que quieran, todos los papas que quieran, pero les puedo decir: Dios está con nosotros, y con esta ciudad, y con este país. Y Dios se ha propuesto, pese al diablo mismo, pese a la política, pese al hombre, pese al infierno, de que este país, esta ciudad sea para Jesús. ¿Por qué? Porque su gloria llenará esta tierra. ¿Por qué? Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Su gloria llenará, como dice la Biblia, como las aguas llenan la tierra, como el mar llena la tierra, así la tierra será llena, esta tierra será llena de la gloria de Dios. Pueden levantar todo ídolo que quieran, pueden hacer toda abominación de idolatría que quieran, pueden cerrar toda la ciudad, y pueden hacer todas las penitencias que quieran,
pero la gloria de Dios llenará esta tierra, dice el Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. David tuvo esta visión ahí en el Salmo 103 y debemos aprender a heredarlo, a poseerlo. Esa es nuestra herencia en nuestra vida de oración, en nuestro tiempo de comunión de la mesa del Señor. Salmo 103: bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Alabanza nos lleva a poseer los beneficios del Calvario. Pedro le dijo en la casa de Cornelio, cuanto a Jesús de Nazaret, en Hechos 10:38, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, y cómo este anduvo haciendo bienes. Y esa palabra bien es beneficio. La manera como Él ministra a la iglesia, la manera como tú puedes recibir de la vida de Dios son a través de los beneficios que Él tiene para nosotros a través de su obra terminada en el Calvario. Dice, verso 2, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí los empieza a enumerar. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hay un perdón eterno y hay un perdón diario por nuestros pecados que cometemos, porque no hay hombre que no peque en esta tierra. Después viene en el verso, por dar un orden, verso 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto es santidad o santificación. Después, el que sana todas tus dolencias, esto es sanidad y liberación. Después, el que rescata del hoyo tu vida, esto es salud divina. Si quieres, esto es salud divina, el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias, esto es paz y reposo. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto es vida de resurrección o vida abundante. Después, Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto es gloria de Dios. Aleluya. Quiero cerrar para que participemos del pan y de la copa. En Juan, quiero leer un párrafo solamente de su muerte por nosotros, por ti, por mí. Él no tenía necesidad de morir, Él murió por ti, para que tú vivieras. Él no tenía necesidad de enfermarse, Él se enfermó para que tú sanaras. Él no tenía necesidad de ser derrotado, Él se dejó derrotar para darte a ti la victoria. Él no tenía pecado, pero Él fue hecho pecado para que tú fueses hecho justicia de Dios sin pecado delante de Él. Él fue tratado como un criminal, fue colgado entre dos ladrones como un impío, para que tú y yo fuésemos píos, santos, limpios, puros.